A su cámara. Entonces, jóvenes, como les decía anteriormente, estábamos viendo los cuerpos transparentes, translúcidos y opacos. A partir de lo que es la naturaleza de la luz, tenemos tres grandes precursores, en los que ellos está Isaac Newton, James Webb y Henry Hertz. Entonces, a partir de eso, jóvenes, ¿quién era Isaac Newton? Pues Isaac Newton, o lo que era Isaac Newton, era un gran científico que estudió la ley gravitacional y sobre todo, jóvenes, se destacó muchísimo a pesar de que es físico y filosófico dentro de lo que es la física. James Webb también incorporó por parte de lo que son el proceso de la luz, al igual que Hertz, que estudió el comportamiento de la intensidad de la luz con su velocidad y por eso viene lo que es la unidad de Hertz en la frecuencia. Bien, a partir de eso tenemos que Albert Einstein, jóvenes, tomó en cuenta esto y otros datos que se postularon sobre la naturaleza de la luz, que era dual, o sea, que era de carácter natural. A partir de eso, él empezó a estudiar ese comportamiento como una partícula entre uno y otras como ondas, en el cual destacó dos principios. La luz se comporta como una onda cuando se propaga, se refleja, se refracta y se sufre interferencias como todas las ondas. También que la luz está formada de partículas energéticas llamadas fotones y cada fotón concentra una cantidad de energía que se denomina cuánto. ¿Qué es la reflexión de la luz? Pues cuando hablamos de la reflexión de la luz, jóvenes, la luz sucede cuando una onda luminosa viaja por un medio y choca contra una superficie y cambia su dirección. A partir de eso tenemos dos leyes, tanto como la ley de la reflexión como una segunda ley. La primera ley, jóvenes, ya se establece de lo que es un rayo, se ve reflejado y tiene que estar en el mismo plano, que contiene un rayo de incidencia y una normal. Asimismo, tiene la segunda ley de reflexión que dice que todo objeto refractado, su imagen son simétricos respecto a la normal. Ahora bien, ¿de qué hablo con lo que es la reflexión de la luz? Pues bien, tenemos el ejemplo. Si ustedes se fijan en el ejemplo, jóvenes, nosotros tenemos un espejo plano. En este espejo plano, David, yo que sepa, David, yo a usted no lo tengo haciendo tareas de otros parciales, David, lo miro borrando y concentrado haciendo una tarea. Así que o me presta atención en la clase, David, o lo manda a dirección. Usted dice. Bien, a partir de eso, jóvenes, nosotros tenemos el rayo incidente. Este rayo incidente, jóvenes, a través de lo que es la luz ultravioleta del sol, o sea, la radiación solar, incide en el espejo plano, va a tener un rayo refractado. Este rayo refractado, jóvenes, va a ser igual parcialmente al ángulo de incidencia como al ángulo reflejado. A eso nosotros hablamos cuando hablamos de la reflexión, de lo que es la reflexión de la luz, cuando hay cuerpos que reflejan un rayo reflejado. Por ejemplo, vamos a ver qué sucede, jóvenes, si yo pongo vamos a ver, si yo pongo un foco aquí y ese foco lo impacto en el espejo, ¿qué sucede? ¿Creen que habrá un reflejo de rayo del foco, de la luminosidad o no? ¿Qué creen? Claro que sí, jóvenes. ¿Por qué? Porque el cuerpo es translúcido. ¿El vidrio qué es? Translúcido. Entonces, a partir de eso, la luz del foco va a incidir en el espejo y ese le va a permitir tener un rayo reflejado. Lo mismo sucede, jóvenes, con la formación de los arcoíris. Por ejemplo, ¿alguna vez ustedes hicieron un arcoíris con una paila de agua y un vidrio? ¿Algunos hicieron ese experimento en el colegio? ¿En la escuela? No. Es en serio, nunca. Yo pensé que eso se los habían puesto como
Tercer grado. Ok, bien. Pues déjenme decirles, jóvenes, que la feria científica es el último de octubre, así que tienen que ir preparándose para presentar su experimento científico. A partir de eso, jóvenes, tenemos lo que es la paila, ya que me acordé de eso y de los experimentos, ustedes van a tener la feria científica. Entonces tienen que ir ya buscando el experimento que van a realizar. Bien. A partir de eso, jóvenes, es como los láser. Yo sé que más de algunos de ustedes han molestado a sus compañeros con un láser. Vamos a ver cómo es el láser. ¿Qué incide el láser? Si ustedes se fijan, la mayoría de ustedes han tenido la curiosidad que para que no se dé cuenta la persona, ustedes impactar el láser en el vidrio. Y ese vidrio va a tirar un reflejo de rayo en el cual ustedes están moviendo el láser, entonces con el reflejo del láser molestan al compañero en el ojo, en la cara. Entonces a partir de eso, jóvenes, es la reflexión de la luz, que es el cuerpo que nosotros vamos a estudiar. Y yo sé que como estudiantes ustedes lo han hecho, hasta yo lo he hecho como estudiante. Entonces, a partir de eso es la reflexión de la luz. Ya alguien se ríe a decir la profesora que, a ver qué, cómo era, dice. No, pero sí, todos los jóvenes hacemos eso y todos somos metiches en ese aspecto y lo hemos hecho. Entonces, a partir de eso, jóvenes, tenemos la reflexión de la luz. Ya la reflexión de la luz, jóvenes, ya no va a estudiar tanto el rayo reflejado, sino que ya va a estudiar la velocidad y la dirección de la luz. Entonces, ya empieza a cambiar a través de fenómenos como la refracción de la luz, que ya tiene dos leyes principales, que establece que el rayo reflejado tiene que estar en el mismo plano que contiene el rayo incidente y la normal, y que expresa si la luz pasa por un medio de densidad menor a otra densidad mayor al radio refractado. Entonces, a partir de eso, jóvenes, tenemos lo siguiente. La luz incidente siempre va a tener dos medios básicos, tanto como un material 1 como un material 2. Entonces, esa luz incidente va a tener su luz reflejada y su luz refractada. A partir de eso, ¿cómo establecemos eso? Bueno, a través, jóvenes, de lo que es los rayos producidos en el agua, en el sol. Y es así como se estandariza, jóvenes, el experimento que les quiero dar a entender con lo que es el arco iris formado en la paila con un pedazo de vidrio. Por ejemplo, si yo aquí tengo la paila, ¿bien? Ese es mi punto de la paila. Y mi paila tiene agua. Bien, a partir de eso, yo pongo la paila donde estén los rayos ultravioletas del sol. Bien, que impacten la luz del sol a la paila. Una vez que impacta la luz del sol a la paila, vengo y pongo lo que es un pedazo de vidrio en la paila. A partir de eso, la luz incidente se va a reflejar en el agua. Esa luz reflejada en el agua va a refractar hacia el espejo y a través del espejo va a tener una luz refractada. Entonces, a partir de eso, jóvenes, ustedes van a ver en esta parte de aquí la formación del arco iris. Entonces, a eso se debe lo que es la luz de refracción. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? ¿Vamos bien con lo que les quiero dar a entender? ¿Sí? Ok. Entonces, a partir de eso, jóvenes, la luz es a través de la visión. O sea que, ¿se acuerdan anteriormente cuando estudiamos el comportamiento del sonido? ¿Qué órgano vimos con respecto al sonido? A la velocidad del sonido. ¿Qué órgano habíamos estudiado anteriormente? Ajá. Cuando estudiamos el tema del sonido. El oído. El oído, muy bien, jóvenes, qué barbaridad, el oído. Entonces, con respecto a la luz, jóvenes, el que nos da la posibilidad de detectar los colores, la visión, los colores, los cuerpos translúcidos, es la visión. La visión, jóvenes, la luz pasa a través de lo que es su retina. La retina, jóvenes, se registran las imágenes de forma invertida.
Estas formas invertidas hacen que transformen y manden señales nerviosas a lo que es el nervio óptico. Del nervio óptico, jóvenes, pasan hacia el cerebro, que es lo que nos está permitiendo a nosotros detectar con la pupila, con la córnea, la iris y el cristalino lo que nosotros deseamos ver. Si es un color verde, es un color azul, si hay un color amarillo con anaranjado, etcétera. Él nos va a permitir registrar las formas invertidas a través de lo que es la retina. Entonces a este medio, jóvenes, se le llama reflexión y refracción de la luz. Asimismo, tenemos instrumentos ópticos como lo que es el microscopio, que el microscopio, jóvenes, sirve para ampliar la imagen de un objeto pequeño. Es el principio, se utiliza la ubicación de los dedos, después de los dedos convergentes denominados objetos oculares. A través de estos, jóvenes, nosotros manifestamos los dos ojitos y a través de este que nos va a dar la ampliación de los objetos pequeños, podemos manipular. Entonces, a través de eso, el microscopio, jóvenes, sirve como un lente convergente. Tenemos lo que es el telescopio de refracción, que nos permite visualizar objetos muy lejanos. ¿Y para qué utilizamos el telescopio? Vamos a ver. Elmer, ¿para qué utilizamos el telescopio, Elmer? Para poder ver cosas que estén súper lejanas. Para ver cosas que estén Súper súper lejanos. Muy bien, ¿cómo qué? Denzel, que nos apagó la cámara. Denzel. Se nos fue. Ok, vamos a ver. María José, ¿para qué nos sirve el telescopio? Yo sé que para ver objetos muy lejanos, pero ¿para qué? ¿O cuáles objetos podemos estudiar? Como las estrellas. O los Las estrellas, muy bien. ¿Qué más? El universo, los planetas, los asteroides, etcétera. Bien, asimismo, jóvenes, tenemos el telescopio de reflexión, que es un instrumento óptico en el cual se sustituye la lente por un objeto de un espejo convexo. Entonces, a partir de eso, jóvenes, también se utiliza para estudiar el comportamiento de los planetas y acercarlo más de acuerdo a lo que es el lente convexo, que nos va a ayudar a permitir lo que es el lente ocular con la intensidad de la luz y definir lo que es la imagen. Bien, y a partir de esto, jóvenes, es el tema de la luz. ¿Preguntas? ¿Preguntas, chicos? Pregúntele, carnal, dijo Eugenio Derbez. Y ustedes no me preguntan. Pregunta, ¿no tienen dudas? Ay, es que viene lo bueno. Ahí sí me van a tener dudas. Viene lo bueno. Ok, vamos a estudiar la reflexión y la refracción de la luz. Cuando hablamos de ello, jóvenes, estamos hablando de la propagación de la luz, que es una onda luminosa que incide en la interferencia de cualquier material, ya sea vidrio, agua, aire. Son los medios en los cuales se puede generar una respuesta parcial a la reflexión y la refractación, que es la que se va a transmitir como un segundo medio. Por ejemplo, aquí tenemos, jóvenes, cuando les mencionaba anteriormente, con respecto a lo que es los vidrios. Si ustedes pueden ver el sombrero de afuera, el sombrero está afuera de la ventana. Entonces, la mujer que está en la imagen, que es el sombrero, prácticamente, ¿dónde incide la reflexión del sombrero? En el vidrio. Entonces, si ustedes se fijan, jóvenes, la mujer, ¿hacia dónde está viendo la imagen refractada del sombrero? En el vidrio. No la está viendo en donde está el sombrero, sino que ¿en dónde? En el vidrio.
Entonces, a partir de eso, jóvenes, hay lo que es una imagen refractada del sombrero y sobre todo una onda refractada. Entonces, a partir de eso, jóvenes, el hombre que se ve refractando en el sombrero es el que mira el sombrero hacia donde está la ventana. Entonces, a partir de eso, jóvenes, viene siendo la reflexión dentro de lo que es la luz. Tenemos dos tipos de reflexión, tanto que reflexión especular como reflexión difusa. Por ejemplo, la reflexión, jóvenes, especular es cuando tiene un ángulo definido desde una superficie lisa, que en el vocablo latino significa espejo. O sea que todos los rayos de incidencia siempre están a un ángulo de incidencia, a un 25, 25, 25, y su rayo refractado va a estar a ese 25 grados en el cual se refleja la reflexión especular. Mientras que la reflexión difusa ya tiene el desorden dentro de lo que son los rayos refractados. ¿Debido a qué? A que no hay un ángulo de incidencia. Bien, Elmer, enciéndame la luz. A partir de eso, jóvenes, la cámara, ya estoy con eso de la luz. Ok, a partir, jóvenes, de ello tenemos el índice de refracción. El índice de refracción, jóvenes, es un material óptico llamado índice refractivo, donde N, jóvenes, desempeña el papel principal de la óptica geométrica, que es la razón entre la rapidez de la luz del vacío y la rapidez o la velocidad del material. Entonces, ¿quién es N, jóvenes? ¿Quién es N? Dijimos que ¿quién era N? Índice de refracción. Bien. N significa índice de refracción. Y la C significa la velocidad de la luz en el vacío. Ahora bien, jóvenes, ¿cuánto vale la velocidad de la luz en el vacío? Lo vimos el año pasado y no se las tienen que olvidar. ¿Cuál es el valor de la rapidez de la luz en el vacío? ¿Qué es S? Vamos a ver, David. ¿Qué cree usted, David? ¿Cuál es el valor de la rapidez de la luz en el vacío? ¿A qué velocidad viaja? No tengo idea, bro. Ok. Elmer, Denzel, Jaslyn, María José Enríquez, Génesis Funes, ustedes ya han estado conmigo, así que ustedes me tienen que dar ese dato. Viaja a 300 millones de kilómetros sobre horas, que viene siendo a 3.00 por 10 a la 8 metros sobre segundos. Bien. Ok, entonces a partir de eso, jóvenes, tenemos la velocidad, que la velocidad va a ser de acuerdo a la longitud o la medición en la cual está viajando el rayo refractado. Entonces, a partir de eso, jóvenes, nosotros tenemos que la luz siempre viaja con la lentitud de un material en el vacío, ya sea si el material es mayor que la unidad que se encuentra en el vacío. En el vacío, N es 1. Con el cual N es la razón de los valores de la rapidez en un número sin unidades. Entonces, jóvenes, recuerden que la velocidad, recuerden que la rapidez, o sea, la velocidad de las ondas es inversamente proporcional al índice de refracción en N. Cuando mayor sea el índice de refracción de un material, menor será la rapidez de la onda de ese material. Y las leyes de reflexión, pues tenemos dos tipos de leyes de reflexión, en el cual ya los habíamos dicho anteriormente, los rayos incidentes reflejados y refractados, así como la normal de la superficie se encuentran en el mismo plano. El plano de los tres rayos y la normal llamado plano de incidencia.
es perpendicular a la superficie de la frontera de los dos materiales, ya sea por el rayo incidente o por el rayo reflejado o refractado en un mismo diagrama. Asimismo, jóvenes, tenemos un ángulo de refracción de R que va a ser igual al ángulo de incidencia en A. O sea que todas las longitudes de onda, jóvenes, para cualquier par de material va a ser la ley de la reflexión. O sea que el ángulo de reflexión con el ángulo de incidencia van a ser iguales. Asimismo, jóvenes, monocráticamente, también tenemos otra ley que tanto como un material A o un material B pueden estar opuestos en la interfase. Entonces, pueden utilizar lo que es el seno del ángulo de incidencia con el ángulo B, donde todos los ángulos están medidos a partir de una normal de la superficie. ¿Y qué quiere decir eso? Que siempre va a ser inverso a la razón de los índices de refracción. Por ejemplo, el seno del ángulo de A va entre el seno del ángulo de B, va a ser igual al índice de refracción de B entre el índice de refracción de A. Y a partir de eso, jóvenes, tenemos la ley de refracción. Nada que ver con la ley de reflexión. ¿Bien? Ok, ya le van a entender ya cuando les explique un poquito mejor. Entonces, jóvenes, vamos a dejar hasta aquí el tema. Vamos a ver, solo les quiero explicar esta parte. ¿Bien? Si ustedes se fijan, jóvenes, cuando nosotros hablamos de las tres leyes, nos está diciendo que los rayos incidentes y reflejados y refractados se ven hacia la normal de la superficie. ¿Qué quiere decir? Si ustedes se fijan, tenemos el ángulo de incidencia R, que es el de reflexión, y el de incidencia. Ambos tienen el mismo ángulo, solo que el ángulo de incidente refleja en un punto y se ve refractado en otro incidente. Entonces, a partir de eso es el material A, donde el ángulo de R, o sea, el ángulo reflexivo, va a ser igual al ángulo incidente. Mientras que la segunda ley, ya de la refracción, ya nos establece, jóvenes, que hay una luz democrática o ya se me olvidó, democromática, que estas, jóvenes, ya tiene que ver lo que es el rayo incidente y un rayo refractado. Y eso va a ser a partir del medio material donde está, ya sea agua, aire y vidrio. Entonces, a partir de eso, jóvenes, se establece la ley de la refracción. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? Ok, entonces para la otra clase se van a expandir un poquito porque ya vamos a empezar a ver ejercicio. ¿Preguntas? Cero preguntas. Es que ustedes son excelentes, chicos. Eso me gusta. La actitud ante todo, como dicen ustedes. Ok, jóvenes, hasta aquí nos quedamos por el día de hoy. Así que relájense un poquito. Vamos a ver este tema ya después cuando salgan de examen. Así que relájense un poquito.